niños y niñas. Una nueva clase, otra más, aquí dentro del aula con la burbuja número 1. Muy bien, estamos con la burbuja número 1, así que los alumnos de la burbuja número 2 van a tener que estar bien atentos, tomar los apuntes que no tengan, porque algo ya habíamos anotado, está claro, en la carpeta, y esto va a ser una revisión de muchas cositas que ya hemos anotado, y también a su vez vamos a estar anotando algunas cositas nuevas. Recuerden que tienen que tomar los apuntes del video que no tengan en la carpeta, y cuando les pida las actividades, subir los apuntes, está claro, sacarle foto y subirlos a la plataforma junto con la tarea. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema. ¿Cuál era el título que habíamos colocado en la carpeta? ¿Cómo? Muy bien la compañera ya. Habíamos colocado de título La población de América, y es el tema que vamos a estar hablando a continuación. ¿Sí? Lo primero que habíamos dicho cuando comenzamos el tema de la población, ¿qué era? ¿Qué tienen ahí en la carpeta? Bien, que íbamos a hacer el estudio de la población teniendo en cuenta la división de las dos Américas, tanto América Latina como América anglosajona. Y lo primero que habíamos hecho, justamente como vemos aquí en la imagen, fue volver a recordar, porque ya lo habíamos hecho, la definición de lo que era América Latina. ¿Y cuáles son los países de Latinoamérica? Según lo que tienen ahí ustedes en la carpeta. ¿Cuáles son? No, Latinoamérica. Bueno, México pertenece a Latinoamérica, muy bien. Argentina, Bolivia, ¿qué característica común tienen estos países? Muy bien. La lengua deriva del latín, por eso se llama Latinoamérica. Se llama Latinoamérica porque todos los países pertenecientes a este grupo, el idioma deriva del latín, ¿sí? Y en este caso vamos a tener todos los países que hablan castellano, portugués, está claro, porque son lenguas que derivan del latín. Por eso se llama Latinoamérica. Y los dos países del norte, ¿cuáles son los dos países que nos faltan, que están ahí con amarillo? Muy bien, Estados Unidos y Canadá, ¿qué lengua hablan predominantemente? El inglés, correcto. ¿Por qué digo predominantemente? Porque Canadá también habla francés. Hay una parte de la población que habla francés. Tanto Estados Unidos como Canadá, como lengua predominante y lengua oficial es el inglés, se la dividió a esa parte en América anglosajona, ¿sí? Porque deriva del sajón. Así que tenemos el continente americano dividido en estas dos Américas. Y vamos a estudiar la población teniendo en cuenta esas características. Pero después agarramos, y esto no habíamos anotado, así que va a ser importante que lo anoten, ¿sí? Para hablar de la población, sin duda tenemos que hablar del censo, ¿está? Y la primera pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué es el censo? ¿Alguien sabe qué es un censo? A ver allá el compañero. Muy bien, correcto. Para anotar entonces, porque no lo habíamos anotado a eso creo, censo poblacional, 2 puntos, es el recuento de la población. Censo poblacional, como dice ahí el título. Censo poblacional es el recuento de la población. Es el recuento de la población. Bien, ahora, cuando se hace el censo,
no se hace solamente, sin duda, una tarea muy importante del censo es saber cuánta gente hay en un país. Los censos se hacen en todos los países del mundo y por lo general se hacen cada 10 años. Hay en algunos países que se hace cada 5 porque tienen mucha más plata, porque hacer un censo cuesta muchísimo dinero. Al Estado le cuesta muchísimo dinero. Pero no solamente saber la cantidad de población que hay, sino cuando se hace ese conteo, también se pueden obtener datos de qué cantidad de población de hombres hay, de mujeres, cuántos niños, de qué edades son. Es decir, por ejemplo, cuando se hace el censo en la Argentina, está claro, se obtienen datos como los que les decía recién. ¿Cuántos niños entre 1 y 5 años hay en la Argentina? ¿Cuántos adultos mayores entre 70 y 80 años hay en el país? Es decir, no solamente se hace el conteo, está claro, sino se obtienen otros datos. Y otros datos, aparte de estos, son los que tienen que ver con las características que tiene la población. Así que continuamos ahí en la definición. ¿Cómo habíamos puesto? Es el recuento de la población y de las características que ésta posee. Y de las características que ésta posee. ¿Por qué digo y de las características? Porque cuando se hace el censo de población, el censista no solamente pregunta en la casa donde va a ser el censo cuánta gente vive, qué edades tienen, está claro, cuántos niños hay, cuántos adultos hay, sino que también hace otras preguntas, como por ejemplo, ¿a qué se dedica el padre de familia? ¿A qué se dedica la madre? Está claro, si los hijos estudian, qué tipo de vivienda tiene, cuántos televisores hay en la casa, qué tipo de auto, si es que hay, tienen, ¿está claro? ¿Por qué? Porque eso nos indica también la calidad de vida que tiene la gente. Y todo esto le sirve al Estado para hacer estudios de la población y luego con esos estudios ver qué es lo que le hace falta a la población de los diferentes lugares, porque no es lo mismo, no van a ser las mismas características las que tenga la gente que vive en Nordelta que las que tenemos nosotros acá. Sin duda, nosotros vamos a tener necesidades muy diferentes a las que puedan llegar a tener ellos, si es que las tienen, ¿no? Bueno, ahora tenían la problemática de los carpinchos. No sé si vieron en la televisión. Ojalá nosotros tuviéramos esa problemática, pero bueno, tenemos muchas otras. Sí, bien, correcto. Punto y coma. Ya que de estos datos se obtiene la calidad de vida que tiene la población. Punto. Se realiza cada 10 años y en nuestro país lo realiza el INDEC.
INDEC, 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 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Bien, Instituto Nacional, después lo ponemos, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Bien, nosotros habíamos visto una imagen, está claro, la clase anterior, que era esta que vemos aquí en pantalla, del continente americano, tomada desde el espacio, está claro, y cómo estaba América iluminada, y cómo se la veía, cómo se veía que hay partes que está muy iluminada, porque hay mucha gente viviendo en esos lugares, y cómo hay otras partes que están a oscuras, porque vive poca población, ¿sí? Esta era una imagen que nos muestra el continente americano de noche. Ahora, si queremos hacer un estudio más pormenorizado del continente americano, nos vamos a esta otra imagen, donde ahí sí vemos el continente americano y vemos en rojo, en puntos rojos, dónde se ubica la población. Y esto nosotros habíamos colocado ahí en la carpeta distribución de la población, o también habíamos colocado factores que influyen en la distribución de la población. Porque, ¿qué hace que la gente esté ubicada en esos lugares? ¿Por qué la gente se agrupa en ciertos lugares? ¿Sí? Bueno, hay factores que explican estas aglomeraciones de personas. Y esos son los factores que influyen en la distribución de la población. Y habíamos colocado ahí en la carpeta factores físicos como el relieve, que lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? No sé si lo tienen ahí ustedes, ¿lo tienen? Factores como el relieve, y habíamos explicado que la población desde la antigüedad siempre buscó la llanura para ubicarse, es decir, los lugares más poblados, no solamente en América, en el mundo, son llanuras, porque vivir en las montañas es mucho más difícil. ¿Está? El clima, otro factor físico. La gente ha buscado no solamente las llanuras, sino también las de clima templado, porque vivir en lugares que son muy fríos o muy cálidos es mucho más difícil que vivir en zonas templadas. A ver, no por nada la ciudad más importante que tiene la Argentina se encuentra en Buenos Aires, y Buenos Aires es una llanura de clima templado, ¿sí? La disponibilidad de agua. La gente desde la antigüedad, está claro, también se ubicó en zonas donde hay agua, disponibilidad de agua, ríos, arroyos. No por nada Buenos Aires está a orillas del río de la Plata y del río Paraná. Y si miramos cualquier otra ciudad importante de la Argentina y de América, está recorrida por un río, porque la gente siempre buscó ubicarse cerca de ríos, porque los ríos no solamente sirven como agua para beber y para alimentar animales, etcétera, sino también como vías de comunicación. Eso lo habíamos anotado todo en la carpeta. Otra característica, esta sí no la habíamos anotado, después ustedes la anotan, es la salida al mar. Es decir, las ciudades más importantes del mundo son zonas portuarias, hay un puerto, y eso permite que uno se conecte con otras ciudades del mundo, ¿sí? Y después tenemos los factores humanos como el trabajo. La gente se va a donde hay trabajo. Está claro, mis papás eran de Entre Ríos. Bien, ¿y por qué no viven en Entre Ríos? Y porque en algún momento de sus vidas tuvieron que venir a Buenos Aires, porque Buenos Aires ofrecía el trabajo. En Entre Ríos no había. Siempre la gente se va donde hay trabajo. También los servicios son otro factor que hace que la gente vaya a un lugar. Por ejemplo, hay mucha gente que se va a vivir a una ciudad,
Por ejemplo, los jóvenes se van a vivir a una ciudad porque hay universidad para estudiar. Acá en Buenos Aires no nos pasa porque tenemos todo más cerca, pero si vivimos en el interior y queremos seguir la universidad y nos tenemos que ir a un lugar donde haya una universidad cercana. O otro servicio puede ser los hospitales. Hay gente que necesita tener un hospital cerca. Vuelvo a repetir, acá en Buenos Aires no tenemos esa problemática, pero imagínense vivir en un pueblito de la Patagonia donde no hay un hospital cerca y gente que tiene problemas de salud necesita ese servicio de salud cerca. Bien, otro factor es el turismo. Hay lugares, decíamos hace un ratito, hay lugares, por ejemplo, desde la antigüedad que la gente no buscó la montaña para vivir. Pero si vamos a Bariloche, Bariloche es un lugar que está muy poblado. ¿Por qué Bariloche está muy poblado? Y porque ahí hay un factor, está claro, que es el del turismo. Hay mucha gente que va a Bariloche de turismo y eso genera en Bariloche trabajo. Entonces ahí tenemos varios factores. El turismo es muy importante. Hay un lugar en la Argentina, en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, el Chaltén, que en el invierno hay 30 grados bajo cero. ¿Quién puede vivir ahí en ese lugar con 30 grados bajo cero en el invierno? Bueno, la gente vive. ¿Por qué? Porque en la época de verano va gente de todo el mundo ahí. Y la gente que va de Francia, Alemania, China, Japón, a caminar porque es la capital mundial del trekking, van con dólares, van con euros. Entonces la gente vive el invierno de 30 grados bajo cero porque en el verano hace una diferencia de dinero muy importante. ¿Se entiende? Luego, otro de los factores que teníamos, aparte del turismo, son los conflictos armados, que este factor hace que la gente se vaya. Nadie quiere vivir en un lugar donde hay guerras, por ejemplo. Tenemos el ejemplo ahora, que sale en las noticias, de Afganistán. Cómo la gente, está claro, se quiere ir de ese país. Y se sube a la rueda de los aviones pensando que va a soportar, y ustedes no sé si habrán visto las imágenes de cómo caía la gente, ¿no?, de los aviones. Cómo un conflicto armado expulsa gente, hace que se vaya la gente. La gente se va de esos lugares donde hay guerras, donde hay persecuciones. Mucha gente se fue de la Argentina cuando estuvieron los militares en la década del 76, en la década del 70, a mediados de la década del 70. Se iba la gente. ¿Por qué? Porque eran perseguidos políticos. Entonces, son diferentes factores que hacen que la gente vaya a un lugar o se vaya de ese lugar. ¿Bien? Eso en parte explica por qué se encuentra la gente agolpada en algunos lugares. Y cuando hablamos de la gente que se encuentra en lugares, hablamos, y esto creo que no lo habíamos colocado, hablamos, perdón, me parece que me pasé. No lo pasé. Hablamos de densidad de población, y esto no lo habíamos colocado. Pongan densidad de población y acá vemos lo que es la densidad de población. Tendríamos que poner como definición, como concepto, 2 puntos, ¿no? Es la cantidad
de habitantes es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado que vive en un lugar. En un lugar. Fíjense ustedes acá la definición, dice, densidad de población es igual al número de habitantes sobre la superficie en kilómetros cuadrados. Ahora les pregunto a ustedes, acá tenemos dos islas, ¿está? Tenemos dos islas. ¿Cuál está más densamente poblada? ¿La pequeña o la grande? ¿Eh? ¿La pequeña está más densamente poblada? Bien, correcto, porque la densidad de población es la relación que hay entre la cantidad de personas y la superficie que habitan. Si bien la isla, si bien hubiera la misma cantidad de gente en uno y otro lugar, la superficie, al ser más pequeña de la isla, hace que la isla más pequeña esté más densamente poblada que la otra. ¿Sí? Bien. Y ahí habíamos anotado nosotros, porque la gente, cuando hablamos de la densidad de población, ¿dónde hay mucha densidad de población? En las ciudades. Y nosotros ya lo habíamos anotado en la clase anterior, cuáles eran las ciudades más pobladas de América Latina. Habíamos hecho este gráfico que ustedes también, los que no estuvieron presentes o los que no lo tienen que hacer este pequeño gráfico donde nos muestra cuáles son las ciudades más pobladas del continente americano. ¿Sí? Y va a quedar para ustedes de tarea, ¿está claro? Que yo les voy a subir a la plataforma, buscar cuáles son las ciudades más pobladas de América anglosajona. Esto es tanto de Estados Unidos como de Canadá. Van a tener que hacer un pequeño gráfico indicando cuáles son las ciudades más pobladas que tiene entonces esa parte de América del Norte, más otras actividades que yo les voy a estar poniendo ahí en el tablón de actividades. Bien, bueno, nos vemos la semana que viene, vamos a estar continuando con el tema de población, así que me despido, tómenlo todos los apuntes y súbanlos a la plataforma. Hasta la próxima.